Buenos días, profesor. En esta ocasión le vamos a presentar acerca de la dirección de giro en motores AC y DC. Como primer punto tenemos el ATS, que es muy importante y esencial el procedimiento correcto en el laboratorio, siendo conscientes de los peligros que vemos a cada momento. En el primer rato trabajamos con los módulos ATECH y Festo, usando fuentes de alimentación tanto DC como AC. Se conectó un motor DC mediante un relé, un contactor y un pulsador de doble efecto, que nos permite invertir la polaridad de la corriente. Esto hace posible cambiar el sentido de giro del motor de forma controlada según el lado del pulsador que se presione. Este circuito nos ayuda a entender cómo se implementar un sistema básico de inversión de giro para motores de corriente directa. Continuando, una vez activo el sistema con el pulsador, verificamos el sentido de giro utilizando nada más que la llama de nuestros dedos. Este paso es esencial para confirmar si el giro corresponde a la polaridad aplicada por el pulsador de doble efecto. Durante el procedimiento, empleamos instrumentos como el multímetro y la pinza perimétrica para asegurar la correcta medición de voltaje y la corriente. Esto nos permitió validar la inversión de giro y garantizar el funcionamiento seguro del circuito. Muchas gracias. Todos hemos podido realizar la prueba de motor AC. Para esto hemos podido identificar un motor de corriente alterna en trifásico, un multímetro, unas pinzas perimétricas y un módulo automatas. En la primera experiencia con este reto hemos realizado una conexión en triángulo. Para eso primero hemos tenido que conectar nuestro motor a un medio de seguridad en el módulo automata para que no haya ningún tipo de corto o algún accidente. Para esta experiencia también hemos podido realizar con el multímetro la medición de voltaje en línea. Al momento de hacer estas mediciones nos arrojaba un voltaje demasiado alto, estando alrededor de los 231.6 voltios. Y hacer la medición en corriente nos arrojaba 1.1 en la medición de amperaje. Como otra experiencia, hemos realizado también la conexión en estrella. La medición de voltaje en línea, hemos podido detectar que se mantiene en 231.6. Al medir diferentes tipos de polaridades, hemos podido identificar el mismo voltaje. Al realizar la medición de corriente, hemos podido detectar que disminuye casi a la tercera parte de la conexión en triángulo. Por otra experiencia, hemos podido realizar el cambio de polaridades. Al momento de realizar la polaridad invertida, hemos dado cuenta que el giro de sentido es horario. Y al reconectar la polaridad, hemos detectado que el giro vuelve a ser a su sentido original, que era el antihorario. Además, hemos podido resolver y hallar el voltaje de fase, que sería igual al voltaje de línea en la conexión en triángulo. Y al hallar la corriente de fase era la corriente en línea entre la raíz de 3, que esto nos arrojaba 0.635 amperios. Y en la conexión en estrella era el voltaje de línea era el voltaje de línea entre la raíz de 3, que nos arrojaba 133.7 voltajes, 133.7 voltios. Y la corriente de línea vendría a ser la misma que la corriente de fase. Mi nombre es Jacqueline Talía Sánchez Quispe y en este momento les voy a presentar el reto 3, que es el arranque directo. Para este reto primero realizamos una conexión en estrella en los terminales del motor, como se puede observar en la imagen inferior de la izquierda. Esta conexión nos permite adaptar al motor la tensión de línea que se utiliza en el laboratorio, reduciendo la corriente de arranque. Conectamos el motor directamente a la fuente trifásica para comprobar su buen funcionamiento. Esta prueba asegura que el motor no presente fallas antes de integrarlo al circuito de mando. Se verificó el estado de los pulsadores mediante pruebas de continuidad. Eso fue importante para garantizar que los pulsadores de arranque y de paro respondan correctamente al ser presionados. Energizamos la bobina de contactor a 220 voltios a corriente alterna. Esto se muestra
con lo que comprobamos el accionamiento de los contactos de potencia y los auxiliares de control. Fue fundamental para identificar correctamente cada contacto. Realizamos el circuito de control aplicado en el sistema de enclavamiento. Este circuito asegura que una vez presionado el botón de marcha, el sistema se mantenga encendido hasta que se presione el botón de paro. Como lo podemos ver en el siguiente video. Gira. Girando. Ahora sí, apágalo. Acércate al pulsador rojo. Se apagó. Bueno, conectamos el circuito de potencia y realizamos la prueba final del sistema completo. Como se observó en el video, el motor arrancó correctamente al accionar el pulsador de marcha y se detuvo con el pulsador de paro. Y bueno, por último, respondiendo a la pregunta de nuestra guía de laboratorio, ¿por qué es apropiado el arranque directo? Pues este es apropiado ya que su simplicidad, bajo costo y porque es ideal para motores pequeños como lo que usamos en esta práctica. Muchas gracias. Profesor, muy buenas noches. Le habla Alison Massini y en este video presentaré el reto 4 de adquisición de señales de un motor AC, realizado con un módulo Festo. En este laboratorio aprendimos a medir y analizar señales trifásicas usando una fuente, un motor asíncrono y un sistema de adquisición conectado a una laptop. Identificamos los componentes. Lo primero que fue reconocimiento sería la fuente de alimentación trifásica que nos permite ajustar el voltaje. El módulo de adquisición que envía las señales del software para analizarlas. El motor asíncrono que será conectado en estrella para la prueba. Y primero energizamos la fuente de alimentación y medimos el voltaje de cada fase usando el multímetro externo, que fueron las pinzas, y el voltímetro incorporado en el módulo. Esto confirma que la fuente trifásica entrega el voltaje esperado. En la conexión, después de conectar las tres fases, las entradas del módulo de adquisición que se comunica con la laptop mediante un cable USB. En el software Festo podemos ver los voltajes trifásicos en diferentes vistas, en modo voltímetro para ver los valores numéricos, en el osciloscopio para analizar las formas de onda de cada fase y en el diagrama de fasores que muestra el desfase entre las señales. En la conexión del motor apagamos la fuente y desconectamos las fases. Luego realizamos la conexión en estrella del motor asíncrono y lo conectamos nuevamente a la salida de la fuente trifásica. En la medición de una fase con motor conectado, conectamos una de las fases al módulo de adquisición para medir tanto el voltaje como la corriente de esa fase. Es importante recordar que la corriente se mide en serie. En la visualización de los resultados con el motor, encendemos la fuente nuevamente y en la laptop observamos la forma de onda de la tensión de la corriente. En la siguiente imagen podemos ver la forma de onda de la tensión y la corriente, los valores en el voltímetro y amperímetro y el diagrama de fasores que muestra la relación entre voltaje y corriente. Finalmente apagamos la fuente de alimentación y desconectamos todo para concluir el experimento de manera segura. Con este laboratorio aprendimos a medir y analizar señales trifásicas de un motor AC, el experimento de manera segura usando el módulo Festo y software especializado. Muchas gracias. Bueno, como conclusiones finales sobre nuestro laboratorio, destacamos la importancia de configurar correctamente los circuitos para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de motores DC y AC. También se aplicaron distintos métodos para invertir el sentido de rotación en motores DC, como puente H y AC, inversión de fases, evidenciando su versatilidad. También se realizaron mediciones de voltaje y corriente en conexiones estrellas y triángulo, identificando diferencias en rendimiento y potencias. Y como por última conclusión podemos decir o mencionar sobre que se integraron módulos y softwares para monitorear el motor AC en tiempo real, facilitando el diagnóstico y control del sistema. Muchas gracias.